Podcast Finestra, cultura financiera. Enfilándonos al final de año, empezamos este nuevo podcast que hablaremos de un tema que sigue todavía latente. Hay un fantasma que nos ronda, que es el de la recesión. ¿Estamos entrando a una recesión o es solamente se está frenando el desarrollo económico? De eso y más vamos a platicar en esta emisión, para la cual ya están listas Pati Castellanos, encargada de Relaciones Públicas de Finestra. Hola, hola, un gusto estar aquí. Y también está Imelda Flores, analista financiera de Finestra también. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Estamos bien en las tardes, en las noches y en las mañanas. Sí, claro. En el horario en que ustedes nos estén escuchando. Vamos a empezar porque creo que nos vamos a meter a las profundidades de la realidad nacional. Análisis financiero. Y mucha información ha circulado en los últimos meses respecto al crecimiento económico de México, que tuvo un ajuste le borró la sonrisa a muchos, aunque luego dicen que los números que se dan son una señal del neoliberalismo y entonces no les vamos a hacer caso, pero el hecho de que el segundo trimestre el ajuste haya sido cero crecimiento, pues eso nos habla de que tenemos algunos problemas. Los números son números y reflejan una realidad. Eso aquí en China, en cuestiones económicas, médicas, tecnológicas, de ingeniería, independientemente del neoliberalismo, son lo mismo. O sea, reflejan algo. Un número te refleja algo. Un número te refleja si estás bien de salud o si estás mal, si necesitas vitaminas. Y ahorita México necesita vitaminas. Como aquel viejo tema de los años 80 de, oye, te hacen falta vitaminas. Tal cual. Le hacen pero vitaminas, un empujón y muchas pilas, porque sí necesitamos activar la economía mexicana o ya. Oye, Imelda, y la pregunta que mucha gente se hace, ¿estamos entrando a una recesión o estamos solamente en desaceleración? Mira, estamos en una desaceleración, así lo dictó el INEGI por los números que publicó. Pero antes de eso, vámonos un poquito atrás. La especulación de la que hablabas, los más o menos entre mayo, junio y todavía hasta antes de que se publicara el dato del del crecimiento del segundo trimestre de México, era de que hay una recesión en México y es que ya van durante el segundo trimestre de México el dato económico es negativo, sumando el del primer trimestre, pues ya es una recesión. Sí, a eso se le conoce como recesión técnica. Es una definición o un tecnicismo financiero que así se le conoce, ¿no? Son 2 trimestres consecutivos a la baja de la actividad económica de un país, hay una recesión técnica. Pero buscando una definición de recesión, pues tal cual una recesión es un descenso generalizado de la actividad económica. Que eso se refleja en varios indicadores. En varios indicadores, sin tiempo y sin nada. Entonces me puse a investigar y surgió muy de la mano con que el INEGI también está haciendo su chamba y está buscando esa manera de, pues no tanto sí callar bocas, sino dar una certidumbre tanto a los consumidores mexicanos como a los inversionistas para saber cómo está la economía, tal cual mostrar una radiografía de cómo está la economía de México. Entonces, simplemente lo que hizo el INEGI fue, vamos a crear un grupo de trabajo para diagnosticar cómo está la economía de México, en qué ciclo económico está. Para esto voltearon a ver a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un departamento, un área que se llama el Buró Nacional de Investigación Económica, que esta organización se encarga de decir cuándo cuándo está o cuándo estuvo en recesión económica Estados Unidos. Entonces ellos tienen toda una metodología y el INEGI está echando a andar una metodología similar. Van a estar en trabajo, van a estar trabajando durante varios meses hasta enero del 2020 para tratar de determinar si pueden o no crear una metodología para determinar cómo está la economía de México. Entonces vamos a empezar por eso, ¿no? Lo van a hacer apenas,
pero creo que es un inicio, ¿no? Es algo. Y al final esto, y que la gente lo tenga en cuenta, el INEGI es un organismo autónomo que no depende del gobierno en temas de decisión, porque mucha gente luego desconfía de los números, que los están manipulando, que están sesgadas las encuestas, pero si algo tiene el INEGI es esta autonomía que puede darle certeza a la gente de que los números, digamos, no están maquillados para que se ajusten a lo que está haciendo la política federal. Y que tengan la certeza de que el INEGI se basa en instrumentos o metodologías dictadas por la OCDE y por normas internacionales. No es de que dictamine... Entró un presidente nuevo y cambió. Vamos a cambiarlo, no. Cuando cambia el INEGI la metodología para calcular algún indicador, como recientemente acaba de cambiar la metodología para el cálculo de la inflación al productor, es normal porque cada cierto tiempo la inflación, tanto el consumidor como el productor, pues consumimos cosas diferentes y se deben de estar actualizando. Y eso es lo que hacen, actualizar los indicadores. Entonces, tengan confianza que si el INEGI da un número, es real ese número. Y una de las cosas que hay que también explicar es que este tema de la desaceleración y la economía estática tienen un efecto sí interno, pero también de cómo sucede en el mundo. Esa es otra de las partes que está conectada al mundo de la economía de México. Sí, claro, es un hecho que si no estuviera esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está deteniendo la producción a nivel internacional, al que tomemos en cuenta que toda esta globalización económica desde hace años está ligado y somos una pieza de dominó, todas las economías, entonces todo está ligado. Por eso es que no podemos ver ajeno los problemas de Estados Unidos y China. Entonces, bajo este problema, hay consecuencias, obviamente, también en México. Si no estuviera esa situación, no estaríamos hablando de un crecimiento negativo o una desaceleración económica en nuestro país. Tampoco te estoy diciendo, por esto es que no estamos creciendo al 4% que dijo Andrés Manuel. No, simplemente nuestra economía en promedio crece el 2% anual. Estaríamos a lo mejor creciendo el 1%, simplemente por el hecho del cambio de gobierno, por toda esta incertidumbre que dio políticamente hablando y económicamente hablando el nuevo gobierno, pero el crecimiento se ve afectado, se ve presionado por ese factor externo. Y en este modelo que está trabajando el INEGI, Imelda, digamos, ¿qué beneficios nos podría traer para que la gente entienda que es importante? Mira, primeramente lo que pasaría es de que elimina la especulación completamente y sabríamos específicamente cómo es la condición económica del país. Pero ojo, todos los indicadores que calcule el INEGI o cualquier institución no son de un día para otro, son muy pocos los que se pueden dictaminar de un mes a otro. Por ejemplo, las reservas son cada 15 días, cada semana, y se pueden dictaminar cada semana, son de fácil lectura. Las remesas que ingresan al país, cada mes son de fácil lectura. Entonces, a inicio del mes se están dictaminando las del mes anterior, pero hay otros indicadores, por ejemplo, la producción industrial, que trae 2 o 3 meses de retraso porque implica 4 subsectores: minería, construcción, servicio de gas y electricidad y manufacturas. Entonces, la lectura es ir leyendo o analizando midiendo cada uno de estos subsectores, y en general nos van a dar un indicador. Entonces, para empezar, cuando el INEGI dé a conocer este proyecto, la medición no va a ser de que, yo la 1 de enero, ¿saben qué? Estamos en recesión a partir del 15 de diciembre o en desaceleración. No es así. Nos van a decir, del periodo de enero de 2019 a julio de 2019 hubo una desaceleración económica o una recesión económica. De tanto por ciento. De tanto por ciento, porque ya fue algo que pasó. O sea, esto solamente nos da certidumbre de saber
cómo estuvo la economía, pero no es algo inmediato, es tener la referencia únicamente para eso, pero de nada, a eso obviamente nos ayuda. Y al final esto nos da una idea que la economía no se hace, o la macroeconomía de los países no se hace en las rodillas. Esto implica un trabajo de investigación amplísimo y que tiene que tener un modelo muy bien aceitado para que los números sean claros y sean reales, ¿no? Que no andemos jugando ahí no, pues ese es el punto 2, a ver, pues el punto 3, ponle, no. Redondeando. No. Aquí es 2.23, es 2.23. Y que los ajustes que se realizan tampoco tienen un resultado inmediato. Es por eso que en ocasiones muchos analistas, a pesar de que se ve un escenario negativo, que se espera un escenario negativo, pues simplemente están buscando que no se vea de esa manera, porque si yo veo un escenario negativo, lo que menos quiero hacer yo como inversionista, como empresario, pues es hacer un nuevo proyecto, porque no sé qué vaya a pasar. Y no, en ese momento es cuando todos los mexicanos, todos los inversionistas, todos los empresarios debemos de unirnos y tratar de impulsar a la economía. O sea, es un punto que debemos de tomar muy en cuenta, obviamente tomando nuestras consideraciones y limitantes, que a lo mejor hacer un menor gasto en publicidad, o a lo mejor el proyecto un poquito más chiquillo también para que vaya iniciando, pero simplemente no dejar o no irnos con la corriente de que es que hay una desaceleración económica, no voy a hacer nada. No, en serio es cuando más se requiere. Más se requiere, y poco a poco pues se va a ir activando la economía. Es lento, pero seguro, los cambios se notan. Y una de las cosas que no tienen que suceder es que les gane el miedo. Creo que el miedo paraliza, eso es una cuestión natural. Y el temor que existe por estos términos de desaceleración, de recesión, siempre hace los límites más cortos para los empresarios. Entonces, pues bueno, yo creo que una distribución inteligente tanto de recursos económicos, humanos y de planeaciones estratégicas, las que hay que llevar a cabo, incluso para ser más efectivo, ¿no? Entonces, es solamente de no tomarlo como de una manera visceral e irracional. Si antes no planeabas, ahora siéntate a planear y pon límites a lo mejor más cercanos, quizá más conservadores, pero no dejes de planear ni de estar proyectando a futuro, ¿no? Sí, es, por ejemplo, en lo común que tenemos nosotros como consumidores. Pues si hay una crisis o si hay una desaceleración y se está hablando, a lo mejor ya la empresa escucha que va a haber un recorte de empleados o lo que sea, no me voy a poner yo como loca a gastar y a pasar tarjetas, porque no sé qué me va a deparar mi futuro, porque hay una situación inherente a mí que me puede afectar. Entonces, simplemente lo que debo de hacer es ser consciente a adecuar mi gasto, tampoco limitarlo, porque el hecho de que si todos lo limitamos, igual la actividad económica se contrae más fuerte y el frenón es más considerado. Simplemente ser conscientes, y lo hemos platicado en ocasiones aquí, y pasar esa conciencia a nivel bolsillo personal, a nivel empresarial e inversionista. Tal cual. Y que es una cuestión que ya lo hablaremos más adelante, pero cuando ve uno el paquete económico, creo que están actuando en ese sentido, ¿no? Están haciendo unos límites, están teniendo unas expectativas conservadoras, pero es por la situación que vienen arrastrando desde finales del año que pasó, y el que viene. Entonces, pero bueno, ya hablaremos de eso. Así es. En informefinestra.mx está la explicación amplia y para releer y volver a leer de este tema, que me parece muy interesante, el planteamiento que haces, Imelda, en el texto, que es pues ver diferente, ¿no? Que creo que esa es una de las cosas que hay que hacer con la economía, siempre verla diferente, ¿no? En toda cuestión crítica siempre hay una oportunidad. Es como, bueno, yo y mis ejemplos, ¿no? Pero es, a ver, vas con el médico y te dicen, sí, ¿sabes qué? Tienes colitis. Ok, es colitis y debes de tratarlo. Es una enfermedad, mientras que tú tienes X cantidad de órganos y todos los demás funcionan muy bien. Entonces, estás bien, tienes un pequeño detalle en el que tienes que trabajar y ya. Pero que si es la colitis, que si es aquí, esa y esa, pues ya preocúpate, porque ya necesitas una hospitalización, requieres de más trabajo. Es lo mismo en una economía.
en una economía deben de haber diferentes variables o factores macroeconómicos que estén mal para decir que realmente el país está enfermo, desacelerándose. Claro. Entonces, a grandes rasgos, no estamos tan mal. Ya lo van a leer ustedes específicamente en el informe, pero los indicadores hasta ahorita en México no estamos tan mal. A detalles se van de qué estoy hablando. Y que nos habías comentado en podcast pasados que mientras unos están, digamos, o no todos están en negativos, están, digamos, con menores crecimientos de lo esperado, pero están creciendo. Están creciendo o tienen un comportamiento divergente, o sea, no es una tendencia bajista constante, están poco a poco, en ocasiones suben, en ocasiones bajan, simplemente es eso, es obvio que no hay una tendencia a un crecimiento, porque se ven en los números, pero también es obvio que no hay una desaceleración constante y general. Eso es lo importante y es lo que sobresale en este análisis. Pues nos vamos a enfocar en él y con eso nos quedamos. Ahora sí que, como dice el viejo y conocido dicho popular, todo depende del cristal con que se mira. Exactamente. Finanzas personales. Y hablando de las cosas que dependen del cristal con que se miren, pues la economía personal, y que a mí hay una cosa que me inquieta, Pati, cuando vas a hacer las charlas financieras, la gente, a lo mejor este tema para quienes nos dedicamos a la información y al mundo de las finanzas, nos genera mucha inquietud, mucha incertidumbre hablar de desaceleración, de recesión, pero a la gente, digamos, de a pie, ¿le importa? Yo creo que ni siquiera saben qué significa. Desde ahí partimos. Si conceptos muy básicos para tener sana, tu economía les parece así como alejado, distante, palabras como desaceleración, recesión y demás, pues no, o sea, lo escuchan en las noticias y ellos mismos te dicen, no, pues es que esas palabras son muy complicadas y hablan con tecnicismos y yo por eso no le entiendo a esa parte de las noticias, ¿no? Cuando hablan del tema financiero. Pero yo lo que les digo en estas charlas es, vamos preocupándonos por nuestras finanzas personales, por nuestros bolsillos, y cuando tú lo empiezas a entender, lo empiezas a vivir, lo empiezas a sanar, mágicamente empiezas a entender la macroeconomía, porque con conceptos muy básicos y muy simples que entiendas desde tu bolsillo, lo pasas ya a lo que es lo global y dices, claro, sí tiene sentido, claro, ¿no? Y bueno, hablando con Ime mucho más, que me saca de ciertas dudas cuando platico con ella, porque lo aterriza mucho, ¿no? A las personas de a pie. A la colitis. Claro. es mágico, de verdad. El mundo financiero y económico es muy padre. A mí me encanta y me fascina. Se te nota. Pero en ocasiones es difícil de entender. Yo no puedo decir, yo entiendo todo, porque no. Hay cosas que me cuesta trabajo entenderlas. Entonces tengo que aterrizarlo como que a lo más fácil, para que nosotros podamos digerirlo. Para que yo lo pueda entender y así como yo lo entiendo, lo transmito. Fabuloso. Y que es la parte que creo que le hace falta a este mundo de las finanzas, al de la política y a muchos mundos que son muy especializados, de aterrizarlo, ¿no? Los abogados, con un abogado y dices, bueno, hablar con un médico. Hablar con un médico, ¿no? Es un tema que yo recientemente fui con uno y me explicó así, hasta con un diagrama y todo. Y lo agradecí tanto. Es que sí, qué maravilla. En vez de que te digan, no, es que usted tiene tal, y pues ya sales y hecho polvo. Sí, ¿no? Claro. En cuanto dijo, no sé qué, glandular. Oye, en el segundo término te pierdes y te vas pensando, me iré a morir. Exacto. Y híjole, ya pagué lo del el funeral. No, es tremendo, sí. Creo que ese es uno de los grandes errores de todos los sectores que son tan especializados, pero al final de cuentas se trata de que en Informe Finestra .mx y a través de estos podcasts, pues bueno, bajemos esta información para que no se haga complicado de manejar, porque al final de cuentas ya la llevamos a cabo, bien o mal, pero la llevamos a cabo en el día a día. Exactamente, es lo que nosotros tratamos de hacer aquí en Finestra y de verdad, desde nuestro eslogan, ¿no? Lo hacemos simple, tratamos de hacerlo simple. Cuando yo voy a platicar con los chicos de prepa, con los chicos de universidad, con los colaboradores de diversas empresas, lo que queremos, y se los digo a diario, es no vengo a descubrir el hilo negro de sus finanzas personales, lo sabes, vengo a que realmente aterrices la información y la entiendas.
Y una vez que la entiendas, la digieras y la puedas aplicar para bien, que es lo que nosotros buscamos en temas tan simples como la economía familiar y personal, y en temas tan complicados como lo que hace IME, ¿no? Que lo llevamos a una parte de hacerlo simple. Y además que eso que decías al principio, están íntimamente ligados, ¿no? Lo que sucede en nuestra economía personal es a lo grande en un país, a lo grande, más grande en el mundo. Exactamente, y nosotros es lo que hacemos con estas charlas, donde lo único que pretendemos es que entiendas cómo administrar de manera adecuada tu dinero, después el de tu familia, después el de tu empresa y después puedas entender un poco más de la economía global. Y en esta edición, en la del mes de septiembre, Pati nos habla en informefinestra.mx de si lo que ganamos nos sirve para vivir o estamos ganando más o gastando más de lo que tenemos, y eso creo que es una reflexión en la que debemos de entrar siempre para no tener problemas pues a largo plazo, ¿no? Completamente. ¿Y cómo accedemos a estas charlas, Pati? Claro que sí, pueden marcar al 36 15 40 50. Mi compañera Denise de la Torre los va a atender con mucho cariño y ustedes pueden acceder a estas charlas completamente gratis, ya sea a una escuela, ya sea a una institución, a una empresa, a donde nos quieran invitar. Nosotros queremos poner ese granito de arena para darles la información de lo que sí hacemos, creemos que hacemos bien, para que tú lo lleves a tu familia, a tu bolsillo, a donde mejor te funcione, ¿verdad? Es lo que nosotros hacemos aquí. Muy bien, pues con eso nos quedamos como siempre y la invitación está abierta, tómenla. Tipo de cambio. Cuando estamos grabando este podcast, habrán pasado algunos días de que se entregó el paquete económico de México y yo no vi mayor impacto en el tipo de cambio, no. En el tipo de cambio, ni tampoco en el tema mediático. Parece como que todo el mundo dijo, ok, no está tan mal. Esos son, cuando hay un indicador, una noticia económica, siempre se da la referencia de que este fue el dato anterior y esto es lo esperado por el mercado. Siempre está esa referencia, ¿no? Uh-huh. Siempre los financieros tratamos de, pues no adivinar, pero bajo el conocimiento que tenemos, de pronosticar cómo sería el siguiente movimiento, como base en un histórico de comportamiento. Exactamente. ¿No? Entonces, simplemente lo que pasó fue, pues la realidad es esto, el paquete económico anterior es este y la realidad de la que vimos es esta, tenemos esta referencia. Y pues nosotros esperamos que por lo menos pues no fuera peor que el anterior, ¿no? Eso era lo menos que esperábamos. Y el documento salió bien, o sea, no sorprendió, no fue realista, no fue algo nuevo, no fue por debajo del anterior, entonces fue como que no. Sí, incluso cumpliste. El documento contiene datos que me parecen relevantes. Por ejemplo, la perspectiva que tiene el gobierno de crecimiento es muy moderada, o sea, no es el 4% para el segundo año, entonces tampoco es tan realista. Tampoco es tan realista porque es arriba está entre el 1.5% y el 2.2%, más o menos, si mal no me acuerdo. Pero no está puesta en números del 3%, 4%, que paulatinamente se irá reduciendo conforme pasan los meses, si es que el asunto no va caminando bien. También el tipo de cambio me parece que está arribita de los 20, lo máximo. Entonces, bueno, a ver. Creo que lo que impactó un poquito más fue las proyecciones acerca de la producción de Pemex, que bueno, tomando en cuenta la naturaleza de la producción que hay en México, es bajista, eso es su naturaleza, porque las reservas no las estamos terminando, ya son pozos petroleros que tienen una vida útil de X años y pues ya se acabaron, o ya llegamos a ese punto máximo. Para que la producción de petróleo en México siga aumentando o repunte, lo que necesitamos hacer, y que era parte de la reforma financiera y de la reforma petrolera energética y que Andrés Manuel detuvo, fue la perforación y todas esas asociaciones con empresas externas
para la producción en nuevos pozos petroleros. Eso está detenido de cierta manera. Entonces, ¿cómo van a revertir esa tendencia si no están en búsqueda de nuevos pozos petroleros? Esa es como que parte de la duda. Pero por ahí esa parte de la duda va ligada con el anuncio de un plan de Pemex de inyectarle dinero, inyectarle liquidez, pagar, refinanciar deuda e intercambiar bonos, o sea, patear la pelota de la deuda. Pues igual también las calificadoras dijeron, pues está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, creo que se calmaron de ahí. De cierta manera, me imagino a Andrés Manuel poniendo parchitas o curitas así. Eso es lo que está haciendo la economía, porque o nos están dando paracetamol o algo por el estilo. No están hay un cumpliendo. gran plan. No hay un gran plan, no hay un gran cambio. Y a lo mejor es preferible que sea así, porque sus cambios son un poquito irreales. Exactamente. Entonces yo creo que ya encontraron o ya se dieron cuenta que deben de ponerle curitas Mejor. para que pues la economía vaya bien y que sea bien vista a nivel internacional. Y una de las cosas que platicamos en el podcast pasado era que sucedieron muchas cosas en macroeconomía mundial que sacudieron a los mercados, pero creo que del último podcast para acá estuvo como más tranquilo el asunto. Estuvo más tranquilo, nada más la novela del Brexit sigue ahí pendiente. Bueno, ya andan diciendo que va a haber nueva elección y pues el nuevo encargado del gobierno británico pues parece que nos va a durar poquito. Sí, al parecer, de hecho, Boris Johnson había solicitado a la reina que el Parlamento se suspendiera durante 3 semanas y se activara hasta el 14 de octubre. Nota, el Brexit se debe de ejecutar el 31. Esto, la finalidad era de que tener solamente 15 días en el Parlamento para llegar a una votación, a un acuerdo. Y lo que quiere Boris Johnson es salir del Brexit sí o sí. No le importa si hay un acuerdo. Él, desde el principio en el 2006, que fue la consulta, bueno, esa no fue consulta, fue una votación, para que los británicos decidieran si querían estar o no en el Brexit. Desde entonces él estuvo a favor de salir de la zona europea. Entonces, acaban de decir un parlamento irlandés, que no, que esa medida es inconstitucional y todos los parlamentarios, todos los diputados se me regresen a trabajar y pónganse a trabajar y busquen la manera. Entonces, esa novela está muy calentita todavía. Sí. Y incluso dicen que Boris Johnson fue a engañar a la reina, que dio el aval para que detuviera el trabajo parlamentario, y entonces ahora también involucraron hasta a la reina Isabel en esa decisión, que parece que este sujeto, al mero estilo populista que tiene, tipo Donald Trump, pues fue a decirle una cosa que no era, y la reina dijo, no, adelante, si eso sirve, va. Y entonces parece que ahí se va a escribir una nueva historia. Entonces, pobres británicos. Sí, la verdad, sí es una historia larga esa novela, pero complicada cada vez más. Las votaciones que hay en el Parlamento que hubieron durante la semana pasada, de que van delimitándole el poder al gobierno para ejercer el Brexit, o Boris Johnson solicitando una reelección, elecciones anticipadas, y luego un grupo de parlamentarios negándose a esa votación. Entonces, es un tema muy largo, muy pesado, muy desgastante, que tiene diferentes vertientes, y que unos líderes están empecinados a hacer algo, no ven lo mejor para la economía, y no nada más para la economía, sino para el orden mundial, para las personas, para los pobladores. O sea, realmente esas decisiones les afectan. Es por eso que no quieren ejercer un Brexit sin un acuerdo en la frontera de Irlanda del Norte y Irlanda, porque hay reportajes donde la frontera es aquí entre nosotros, pero si yo quiero acceder a los servicios que están enfrente de mí en el hospital, pues tengo que dar una vuelta de 3 horas, porque no voy a poder cruzar esta línea, que era una frontera que ya está determinada naturalmente desde hace años. Entonces, es una complicación en muchísimos puntos, que hay quienes no lo quieren ver y no quieren
pensar en eso. Pensar en ¿no? eso, exactamente. Porque yo escuchaba una entrevista con un británico que vive desde hace mucho años en España y decía, es que yo voy a empezar a tener problemas porque mi ciudadanía va a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque ya no es la Unión Europea y el señor ya un jubilado con una preocupación y diciendo, es que eso no es lo mejor para la gente, ¿no? Es que el regreso, de ninguno de los extremos es bueno, pero de la mano con Donald Trump hemos visto cómo este extremo pensamiento de ¿cómo se le llama? De proteccionismo. De proteccionismo, de nacionalismo, está más fuerte que nunca, pero a grandes rasgos el nacionalismo creo que afecta más que que una economía liberal y globalizada. Así es, y pues esperemos que este asunto se resuelva. Por lo pronto, pues el peso sigue su batalla con el dólar, pero ya no con idas y venidas tan drásticas. Tranquilo, ¿no? respirando sobre los 19.50, entonces hay que esperar todavía. Esperemos que de aquí a la siguiente grabación pues no pasen cosas tan extremas. Esperemos. Pues con esto nos vamos a despedir. Gracias a Imelda Flores por el análisis financiero. Un gusto platicar con ustedes. Gracias, Pati Castellanos, por iluminarnos en las finanzas personales. No, hombre, un placer. Se despide de ustedes, Franco Daniel Gómez. Nos escuchamos en el siguiente. Esto fue Podcast Finestra, Cultura Financiera.